Muy buenas tardes. Buena. Tardes. Sebastián, don Camilo, ¿no es cierto? Miguel. Y vamos a partir hoy día comentando, ¿no es cierto?, que Ángela está con un compromiso familiar, así que se va a juntar con nosotros en un ratito más. Y va a poder... es tan importante además que esté la Ángela, ¿no? Por el tema de hoy, ¿no? Como ella, portadora de los dos mundos, ¿no? Como intérprete y como compositora. Entonces le debe tocar vivir ese rol por las dos rutas, digamos. Debe haber mucho aporte en ella ahí, de comprender cómo la intérprete se siente en relación a una demanda o cómo la compositora le demanda a un intérprete. Y ese es un poco el tema de hoy, ¿no es cierto? Vamos a estar entonces un rato sin ella hasta que se nos junte, ¿no es cierto? Y se nos produzca el match, ¿no es cierto?, de estar todos juntos. Y vamos a tener entonces la pregunta del día, ¿no es cierto?, que es los intérpretes como actores de la película. Y claro, yo quise poner en tensión la realidad con la virtualidad, digamos, o sea, de qué manera se ha ido tomando el espacio de nuestro oficio, ¿no es cierto?, el hecho de usar mucha instrumentación que está siendo ejecutada en forma virtual. ¿Qué ha pasado también con ese mundo en estos últimos 5 o 10 años, ¿no es cierto? Yo creo que todos podemos tener una mirada ahí, cómo hemos visto esto cambiar, ¿no es cierto?, en el histórico. Y también, tal vez, eso lo podemos dejar un poco para más adelante en la conversación, y partir con una pregunta, digamos, o sea, cuando la pregunta se abre, ¿no es cierto?, ¿qué cosas que es lo primero que les resuena? O sea, ¿qué cosas piensan cuando se habla de los intérpretes como actores de la película? En estricto rigor, ¿qué relación tienen ellos con nosotros? Sabemos, ¿no es cierto?, efectivamente que los intérpretes son nuestra voz, ¿no es cierto?, en la composición, y desde la voz que ellos puedan tener, hay mucho que poder conversar sobre quiénes son, cómo nosotros pensamos esas opciones, es decir, qué cosas nos importan al momento de pensar en un intérprete, qué buscamos en ellos, de qué manera nosotros compartimos nuestros procesos creativos con ellos para que produzcan algún efecto específico, concreto en la interpretación. Preparamos las sesiones de cierta forma según los intérpretes que tenemos al frente. ¿Qué pasa con las grandes formaciones en este país? ¿No es cierto? ¿Grabamos con músicos solistas solamente o tenemos trabajos también con grupos instrumentales más numerosos? Y si ese es el caso, ¿cómo ha sido nuestra experiencia, digamos, en esos territorios? Entonces, en estricto rigor, tal vez podríamos acotar todo este universo de reflexión con esa pregunta tal vez más simple, ¿no? Y es, ¿cómo ustedes viven la relación con los intérpretes? ¿Qué les sucede con ese territorio? Mike trabaja mucho con intérpretes, Maestros. ¿no es cierto? ¿Quién dispara primero? Mike, Mike, claro, sí, justo iba a hablar. Iba a decir que trabajo poco. No, yo creo que sí, que trabaja mucho con intérpretes, porque les pide mucho material para trabajar. Pero claro, Sebastián es tal vez de las personas que más ha trabajado con intérpretes por su rol, además como director de orquesta, ¿no es cierto?, de agrupación Ensamble Actual. Actualmente también está dirigiendo muchos proyectos como director, ¿no es cierto?, haciendo arreglos y procesos de grabación en música popular. Tiene una experiencia, yo creo, muy extensa, más que nosotros, humildemente lo digo, ¿no es cierto?, en territorio de la interpretación. Camilo también como intérprete, ¿no? Yo creo que él ha estado en los dos roles, él también ha tenido que estar como sesionista y también como compositor, digamos. Entonces, he tenido la suerte de autocontratarme o autoexigirme. Claro. Pero mira, ahí, perdona, Miguel, recuerdo de una conversación del live pasado que comentaste, que hablábamos, para hacer un link un poco, hablábamos de que un demo de piano para la Nostalgia de la Luz. Sí. Y se lo escribieron para el maestro Latorre. Claro, al final quedó la... ¿Cómo fue esa relación? No fue culpa de la Torre, por supuesto. No, claro. Super o sea, él lo tocó muy, muy bien. Pero yo creo que le gustaba
Es que ahí sería, es bueno, a veces, muchas veces la interpretación propia, porque yo también toco piano, es difícil de pedirse a otro. Y en ese caso era un piano como muy simple, muy, bueno, dentro de posibilidades, muy, muy frío, diría yo, con poca dinámica, tenía una cosa media atemporal que le gustó a Guzmán. Sí, yo no sé, yo la verdad que como, contrario a lo que decía Jorge, yo siento que no trabajo todo lo que quisiera con músicos pensando en Mm, los presupuestos sobre todo. mm. Me gustaría trabajar más con músicos. En todo caso, Tobar es el que se encarga de hablar con los músicos y de darle las instrucciones, así que debería estar él acá. Claro. ¿Y cómo se hace el proceso, por ejemplo, de preparación de material? ¿Hay algún tipo de conversación? ¿De qué manera tú enfrentas al intérprete para obtener de él el sonido que tú estás buscando? Bueno, hay que ser relativamente creativo para pedirle Mm, cosas subjetivas, porque esto es todo muy en el terreno de la subjetividad. No sé, por ejemplo, pedirle una cantante que cante como si no la estuviera escuchando a nadie ni la fuera a escuchar nadie nunca. mm. Entonces, eso, o como, Claro, o como el chelista del Titanic, claro. no sé, es siempre un tema. Ahora uno tiene músicos como preferidos también, con los que uno se entiende más, Mm, y no es necesario llegar a tanto, o sea, a pedir cosas muy, muy difíciles. O sea, uno sabe de qué esperar mm, y o sea, sabe que cuenta con un mínimo, con una base, y de ahí lo que puede aportar el músico es bienvenido. mm, Oye, a mí se me viene, con esta pregunta como que me es inevitable ponerme la camiseta de justamente de productor y director. Porque tengo la sensación de que muchas veces, como cuando el músico que está acostumbrado a su estudio y a su sesión como muy privada y muy virtual, me ha tocado varias veces como de ya tomar el rol de productor que tiene que hacer que esa música suene. O sea, cuando ya se supone que vienes con una música aprobada, una música virtual que está aprobada por el director de la película, y sí, afortunadamente hubo ese presupuesto como para seguir avanzando y grabar con orquesta. Me ha tocado varias veces. Y, y ahí siento que varias veces ha sido como muy patente, muy evidente el que los músicos no siempre, el compositor no siempre tiene la experiencia y la capacidad de uno, tomar la distancia con respecto a ese referente y entregarse a que ahora estás dando el paso siguiente, ¿cierto? mm, Eso por un lado. Y en segundo lugar, muchas veces quedarse demasiado en ese mundo como muy imaginario, muy mira, yo lo que necesito es que es como un mundo lleno de subjetividad cuando para un compositor profesional eso tiene que estar bien anotado en la partitura. Es como, si está mm, bien puesta en la mm, partitura, la información le llega al intérprete, le llega al director de orquesta y en el mm, ensayo, incluso aunque no esté el compositor, la cosa puede andar y va a funcionar. mm. Entonces, eh, ahí yo he tenido un par de experiencias donde ha sido de repente la grabación puesta en un hilo y en el abismo de fracasar incluso, o Mm, incluso de alejarse tanto del mundo virtual, ¿cierto? mm, En donde el director llega como, pero ¿cómo? Nos estamos gastando un dineral Sí, y esto suena pésimo. Y es como, eso, sí, suena pésimo porque yo, y de hecho te lo dije, el día que me pasaste la partitura te dije, esto está mal orquestado. Entonces esto funciona para instrumentos virtuales, pero para instrumentos reales, donde vamos a tener a 30 personas metidas en la misma sala, tocando, mm, no funciona. mm, Y ahí yo siento que muchas veces como que mi sensación ha sido que cuando han salido estas grabaciones, ha sido, yo lo tomo como una gran oportunidad
de generar industria nacional, de decir, bueno, ¿tenemos buenos intérpretes? Sí, tenemos buenos intérpretes. ¿Tenemos buenas orquestas? ¿Tenemos buenos lugares para grabar? No, no tanto, pero ya, también ahí se pueden hacer ajustes y uno se consigue el lugar y te llevas el estudio a el lugar donde se va a hacer la sesión. Y eso ha funcionado súper bien. Pero cuando el compositor no logra traspasar ese lugar, digamos, y decir, ya, ok, esto lo tengo que tratar como música de concierto, prácticamente. Porque es una sesión real. Esto se va a grabar en tiempo real, no pinchando y no haciendo... Entonces, cuando no está esa capacidad, cuando no está esa experiencia, los proyectos terminan botando mucha plata y terminan haciendo como un derroche y un no cumplimiento de las expectativas, porque cuando uno dice además, bueno, vamos a grabar con los músicos, qué sé yo, de la Orquesta de Cámara de Chile o los músicos de la Sinfónica, que me ha tocado, inmediatamente hay como gran expectativa. Entonces ahí siento un tema no muy bien resuelto, que una es carencia. Una carencia, que es cuando tomas la decisión de ya, voy a grabar, voy a salir de mi lugar del estudio, que es como súper de laboratorio, y ahora voy a hacer que esto sea una sesión real con un montón de instrumentistas al mismo tiempo. Sí, es verdad eso. O sea, entonces ahí hay una recomendación oculta en cierta forma, ¿no? Que tiene que ver con hasta qué punto nosotros somos detalladamente escribanos de la interpretación, digamos, hasta qué punto la interpretación está completamente detallada en la partitura. Que esa fue la anécdota que me acuerdo, porque esto que estás planteando tú se relaciona mucho con la experiencia que yo tuve en Alemania cuando Andreas Weininger dirigió un proyecto que se grabó con la orquesta de Berlín, era la orquesta Babelsberg, y él me advirtió, cuando hicimos la partitura, me dijo, si tú quieres que haya un pequeño silencio al terminar la redonda en el compás, tienes que escribir ese silencio de fusa en la partitura, dijo, porque ellos van a tocar exactamente lo que tú les escribas. Pero exactamente, o sea, yo le dije, tú me estás pidiendo que yo escriba la interpretación, entonces, sí, me dijo, y porque tenemos que grabar 45 minutos en 2 sesiones de 3 horas, no podemos tener tiempo para más de 2 lecturas, o sea, esto tiene que quedar bien a la primera lectura, ojalá la primera o la segunda, no más. Y en ese sentido, yo fíjate que por primera vez me enfrenté a eso que tú estás planteando, o sea, que es a la exigencia, porque en estricto rigor en este país y las otras experiencias que yo he tenido, he podido de alguna manera articular la interpretación a través de lo que uno opina en la sesión y lo que instrucciona en la sesión, ¿te fijas? Pero en estricto rigor, además, había una limitante de idioma, yo no hablo alemán en ningún caso, digamos, no habría podido decir nada, tampoco podía expresarme sobre lo que yo estaba opinando, entonces habría, bueno, fue la única vez en que yo creo que representé eso que tú estás definiendo, como esa micro obsesividad de dejar todo escriturado, digamos, en cada segundo, pero en cada cosa que fuera así. Y eso, claro. Sebastián, yo creo que se refiere también a tomar buenas decisiones de orquestación, de instrumentación. No, además, claro. Porque muchas cosas que suenan bien con los samples nuestros, que uno lo graba separado y que tiene un espacio cada uno, es distinto a que estén todos juntos ahí apelotonados en una sala. Claro. Y por eso yo le hago el quite a grabar con muchos instrumentos al mismo tiempo. O sea, siempre preferiría grabar bronce, madera y cuerdas separados. Yo sé que es un pecado, porque que todos juntos puede sonar mucho mejor. Pero es un riesgo. Como dice Sebastián, hay mucha plata involucrada y o sea, tener un poco más de control después en la mezcla me parece... Sí. Es que está súper bien como si uno lo plantea así desde un comienzo, o sea, y es parte de las decisiones de producción musical, que es como, ya, yo quiero un súper balance, Claro. que no es el balance real de la orquesta, entonces Claro. ya grabamos cuerda, mañana grabamos bronce. Claro. Punto. Y eso, ok, bueno, y eso tendrá que tener la planificación adecuada para que todo el mundo esté monitoreado también, etc. Sí, no, claro. Ya, y es una cadena de asuntos, pero el momento, yo me refiero como al momento donde ya se tomó la decisión
de esta cosa como, de este sueño hollywoodense, ¿cierto? Que es como, o de Studio One o Abbey Road, wow, y va a estar la orquesta, van a estar los músicos tocando. En ese momento, cuando se tomó esa decisión, no hay cosas al azar, no hay, no hay, oye, es que le faltó corazón, no, viejo, No, le faltó corazón al que hizo la partitura. Entonces, esa regla y ese como código de conducta, yo siento que no está muy solucionado acá, por lo menos lo que me ha tocado hasta ahora, y es súper evidente cuando en el fondo ese código está con el check o no está con el check. Y cuando no está con el check es como prepararse para un caos total. Cuando está con el check, que me pasó de hecho con una súper buena grabación que hicimos de la película Santos, con música de Manuel Ribeiro, compositor español, portugués, que portugués, trabaja es una película de Nicolás López. Y ahí fue, o sea, el tipo me mandó sus demos virtuales que sonaban muy bien. Y yo dije, ya, para presupuestar esto yo necesito la partitura, porque a mí este demo no me dice nada. Entonces, bueno, y llegó la partitura y fue como, wow, qué tranquilidad, este compadre sabe perfectamente lo que está haciendo. Y fue a aprenderse la partitura, ensayar como si fuera un concierto, llegaron los músicos, y 1, 2, 3, y en menos sesiones, en menos horas de las que teníamos presupuestadas, la banda sonora ya estaba grabada. Y grabamos todos al mismo tiempo, yo con un clic, dirigiendo, y con Manuel en la sala de controles, como dando algunas instrucciones, y ya está. Y funcionó muy bien, y además suena muy bien. Yo quedé también como muy contento y con la sensación de que esto muestra que es perfectamente posible, a nivel técnico, a nivel humano, a nivel artístico, hacer buenas grabaciones con orquesta en Chile. ¿y quién lo grabó? ¿Te acordás? ¿No? Lo grabamos con Madre Selva, hizo ahí Alfonso Pérez. Alfonso con el Subira. Claro. Fueron Subira, ¿no? No, Juan Pablo será. El Prava, perdón. Sí. Se me confunden ellos dos siempre. Sí. Prava con Alfonso, ellos se Claro. unieron los dos estudios y fueron y grabamos en el ¿Dónde? Municipal de grabaron? Ñuñoa. En el Municipal de Ñuñoa, sí. Harta madera. Espacio Sí. lleno de madera ese, ¿no? Sí. Sí, y suena muy bien ese teatro. Salvo Las micros, ¿no? Salvo las que micros. se meten por todos lados y muchas veces hay que tirar una toma a la basura por un bocinazo afuera. Pero Sí. salvo eso, funcionó súper, súper bien. Entonces, Sí, yo grabé una cosa ahí también como estéreo nomás, con orquesta, y quedó muy bien. claro. Y al final, ¿qué determinaría tener ese nivel de precisión entonces en la escritura para un intérprete? ¿Hasta qué punto es bueno precisarle todo? Perdón, Sí, Camilo. no, yo veo que lo puede hacer tanto el compositor, como tú decías, de este Claro. compositor que te escribió el detalle, todo listo y todo funcionó, o también hay una cadena así como tú hablabas, nombrar el productor musical, o sea, van entrando personas a hacer que la música que sale de la cabeza del compositor llegue a cumplir su 100%, ¿no? Claro, claro. Eso yo encuentro que es súper interesante, que es como justamente el saber dónde le aprieta el zapato a cada uno y hasta dónde tú tienes que entregar a veces la pelota. Como sucede en la industria, donde muchas veces tú ves que, ok, Danny Elfman, y después abajo viene un equipo de orquestadores. Orquesta de viento, orquesta de cuerda, o sea, Claro. Hay gente muy especializada que puede hacer esa pega. Pero claro, yo siento que acá todavía es como más artesanal y está el celo de que no, yo soy el compositor de esto, entonces yo hago todo. Aunque no tengo ni idea, pero intento hacerlo. Y ahí, claro, vienen esas como pequeñas metidas de pata que van frenando un poco como el hacer y el que esto se transforme en algo mucho más estable en el tiempo y donde la industria también crea que es perfectamente viable. Posible, claro.
A mí siempre me ha causado curiosidad, yo siempre he dejado un poco más de flexibilidad en la escritura si son sesiones de cámara, si son instrumentistas más solistas y no tan de grupo, porque trabajo mucho con peticiones en las lecturas, digamos, de los materiales en la sesión de grabación. Pero hay una anécdota bien simpática que es casi como un tips, puede caer en la categoría de tips, digamos, porque en estricto rigor uno nunca podría, en estricto rigor, salvo que fuera uno mismo el instrumentista, poder escribir una partitura tan perfecta como las anotaciones que hace un instrumentista que está siendo grabado, y él va traduciendo todas tus instrucciones a su partitura, digamos, y anota en su partitura una serie de indicaciones que son para él lo que tú le estás diciendo y que en estricto rigor tú deberías haber escrito, digamos. Entonces, es muy sano, y siempre lo hago, que yo recojo todo el material de la sesión de grabación, ¿no es cierto?, para ver efectivamente y conocer todas esas anotaciones que se hicieron, para entender cómo el intérprete miraba, digamos, desde qué perspectiva él veía esto que yo le pedía, y poder de alguna manera tener mayor comprensión teórica, si tú querís, o de conocimiento más acabado, de cómo uno debería haber escrito algunas cosas, que a la larga el producto funciona, se graba bien, se logra el objetivo. Pero claro, en estricto rigor, me acuerdo hay una anécdota de un violinista, cuando yo le pedí algo en particular, y él me nombró, pucha, lamento no acordarme la palabra técnica, pero me dice, tú lo que me estás pidiendo es una técnica, no me acuerdo ni siquiera el nombre de la palabra técnica, porque en mi vida lo había escuchado. Y le dije, bueno, sí, si se llama así, será eso, le dije yo. Pero no tenía ninguna idea, y era una técnica porque él era violinista de música antigua además, entonces manejaba muchos otros tipos de técnicas que son más antiguos incluso, o tipos de sonoridades que no son los habituales en la música para cine. Entonces era violinista de música barroca. Entonces me llamó mucho la atención el comentario, porque era como muy académico, muy de escuela, pero efectivamente era lo que yo tendría que haber sabido y haberle dicho, digamos. O sea, necesito este sonido de este tipo de arco. Entonces uno siempre aprende de los intérpretes, eso es algo muy bonito además de ese proceso. Es bonito ver cómo a veces, por ejemplo, me ha tocado en partituras de guitarra, como yo no soy guitarrista, me ha tocado mucho hacer transacciones con los instrumentistas para mover algunas voces y mover algunas polifonías dentro de la mano, para quedar con algunas posiciones y con evitar algunas cuerdas al aire y hacer todo un trabajo como de producción. Y me ha tocado puntualmente Manuel, por ejemplo, Meriño, siempre trabajo con él, y siempre ha hecho él muy generosamente un trabajo como este tipo que estoy hablando yo, que es como hacer una segunda partitura, mira, esta es la partitura del compositor y esta es en realidad la partitura del intérprete. Y la partitura del intérprete está escrito lleno de indicaciones y de cambios de nota y de cuerdas y de posiciones que tú dices, chuta, claro, porque él lo que estaba haciendo finalmente era escribir la coreografía que él va a interpretar. Te fijas, es una coreografía que él va a interpretar. Entonces, vendría a ser como el patrón del coreógrafo. Es como si pudiese estar eso representando el gesto. Vendría a ser eso, vendría a ser como el resumen de la gesticulación que él va a ejecutar. Porque sabe también que en el estudio no se pueden dar muchas vueltas, digamos. En estricto rigor, todo esto está pasando en un contexto, y en un contexto en donde el tiempo vale oro, digamos. Tenemos muy poco tiempo. En general, yo no uso de sesiones de más de 3 horas, aunque hayan 2 en un día, pero no son más de 3 horas. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Eso está súper bien hacer ese viaje cuando estás trabajando con cámara o con intérpretes llamados de a uno. Sí. Es la mejor escuela para uno como compositor de hacer ese viaje y aprender de todas esas experiencias. Ahora, cuando los estás metiendo a más de, no sé, 8 músicos al mismo tiempo, no está ese espacio. Entonces No. ahí estamos obligados como compositores Sí. a hacer ese viaje de manera como, si tú quieres, más teórica, que es finalmente el estudio de la orquestación, Sí. y ser capaces de poner todos esos detalles como para llegar y Ahora, a mí me ha una pasado, pasada, listo, vamos. qué bueno que tocaste ese tema, porque a mí me ha pasado cuando son más de 4, que generalmente uno lidera, sobre todo si son cuerdas, uno lidera y organiza. Uno de los instrumentistas lidera y organiza su grupo. Sí, pone los arcos y todas esas Exacto, cosas. distribuyen los arcos, ¿no es cierto? Establecen sonoridades y establecen una serie hay una microdirección dentro del grupo ahí que se da, y que es bonita, y hay que dejar que suceda claramente, porque en el fondo ellos están ayudándote a que eso quede mejor.
Sí, pero yo, mira, yo no sé, yo comparto un poco con Mike. A mí en lo personal, pese a que he tenido experiencias numerosas, han sido en contextos bien profesionales, donde hay seguridad completa de que va a quedar el resultado, digo yo bien profesionales, y hay una anécdota también, porque mezclando la música de Schoenstatt, que se grabó allá en Alemania, de repente encuentro yo en una de las tomas de los contrabajos un sonido de celular. Tererere, tererere, y se escucha clarito, digamos. Pero tú escucháis la masa orquestal y no escuchaste nada, pero a alguien se le quedó prendido el celular ahí. Entonces, cosas de ese tipo. Pero en estricto rigor, la idea, por ejemplo, en el caso de Leontina, que fue un proyecto que pese a que suena orquestal, ahí se optó por grabarlo. Y eso quería un poco preguntarles un poco ese tema que tiene que ver cuando tenemos que separar una grabación en secciones, ¿no es cierto? Y tenemos que grabar por partes. Primero saber si les ha pasado, si les ha tocado tener que grabar músicas que suenen un poco orquestales, pero haber tenido que hacerlas por partes, por así decirlo, ¿no es cierto? Y si eso fue así, si hubo alguna estrategia que haya marcado el éxito de la labor, en términos de la afinación, en términos de la emoción, en términos de los elementos más artísticos, no sé cómo lo han visto eso. Sí, No, Miguel, dale, por favor. no iba a decir nada. No, en mi pequeña experiencia yo no he podido trabajar con orquestas grandes ni nada, pero sí he hecho un poco lo que hablaban recién, ¿no? De ir por secciones, para tener un poco el manejo de la cuerda, de la cuerda por separada, la percusión por separado, porque también uno, si bien el sonido de la orquesta es maravilloso poder trabajarlo así en el L&R, también otro océano de posibilidades el tener las familias separadas y en la Sí, mezcla un poco ir avanzando hacia un sonido un poco más moderno. Eso, o sea, ahí yo creo que ahí ahí está el fascinante mundo Claro. de las millones de posibilidades, encuentro yo, ¿no? sí, ¿Qué ibas a decir tú, Miguel? no me acuerdo, pero es verdad. Y lo otro que me pasa en general es que finalmente tengo que reconocer Está que grabándose. siempre le dejo un poco de cuerdas de mentira, Por como un, detrás. como un recuerdo de la falsedad. ¿En serio? Sí, Sí, la superposición, sí, yo también lo he hecho, eso, fíjate. Sí. Hablemos de eso. Detengámonos un minuto en eso, porque es un tema interesante ese. El tema de los o doblajes. sea, cuando son muchos, cuando es un violín solo no, Claro. Claro. cuando un cuarteto, ahí no. Pero ¿Cuáles son cuando los mitos? Los mitos de las formaciones numéricas, ¿no? El 6-6, 4-4-2, etcétera, y todas esas cosas. Porque siempre se habla, por ejemplo, que nunca es bueno grabar con dos instrumentistas, porque los niveles de afinación se ponen muy en riesgo. O solista o trío, ¿no? ¿Están de acuerdo en eso, no? Sí. yo he Sí, escuchado que es mejor 3 que 2, 5 que 4, 7 Eso, que 6, pero no sé si era verdad eso, sí, como impares. claro. y en sus... ¿Ah? ¿Ah? No había escuchado eso de los impares, pero sí, claramente, un dúo tocando lo mismo es algo que te va a poner en riesgo siempre. Y por muy bueno que sean los instrumentistas, salvo que sean siameses, si están tocando juntos, juntas, Que estén empezando a pololear. Claro, que estén claro. He superpuesto quintetos con contrabajo, o sea, cuarteto de cuerda más contrabajo, lo he superpuesto y Así también he quedado, mismos. claro, lo he grabado 2 veces. Ya. Sí, claro. 2 veces y en mi ignorancia le he dicho ya, pero demos vuelta a la sala de grabación, demos vuelta al micrófono para que se capte. Me dice, no, eso no va, el ingeniero me ha comentado que eso no va, no va a ser una suma mayor. Pero sí he hecho la trampa de poner por abajo la referencia de cuerdas de mentira muy por atrás, como efecto. Que un poco jugar a las armas modernas que hay. Encuentro que todo vale si se logra la emoción o el propósito que la música Claro. tiene que tener con respecto a la escena. Sí. Sí. Sebastián, no está muy convencido, Sebastián. No, me dejaron pensando, lo que pasa que, claro, yo hasta podría decir, pre-pandemia,
tenía el criterio como totalmente a la antigua, digamos, de si tengo presupuesto para un quinteto, grabo y escribo para un quinteto. O sea, escribo pensando de principio a fin que con el quinteto me las tengo que arreglar. Porque siempre me pasó que esta cosa como de... Yo las primeras sesiones, me acuerdo, de grabación, así como recién salido de escuela, que era como muy de moda, esta cosa como de los doblajes. Me acuerdo una vez grabando un quinteto de bronce para una banda de unos amigos. Hice unos arreglos, qué sé yo, llegamos, grabamos, y grabamos los 5 al mismo tiempo, y wow, súper bien. Y de ahí el ingeniero como por piloto automático, ya, ahora se doblan, Se dobla. y empezó a doblarlo todo, y después llegué con la mezcla y dije, pero esto suena muy falso, suena muy mal, no tiene nada que ver con lo que habíamos planteado. En el fondo. Y ahí yo creo que quedé un poco curado de Poco espanto. claro. Y adelante siempre como que me ajusto a las personas y a los instrumentistas que tengo. Ahora, pre-pandemia. Post-pandemia, que ahora yo el año pasado me pegué ese encerrón de entender por primera vez el mundo que para ustedes es como totalmente hábitat natural de instrumentos virtuales, por lo menos para Jorge y Miguel. Jorge, tengo que agradecerte públicamente porque ha sido... Yo voy por ti, Jorge, ahora. Sí, Ahora sí, voy yo vamos, por ti, vamos. ¿ah? Yo Ya. feliz, feliz. Y ahora sí me está pasando que, claro, aquello que yo aprendí hace 25 años en la escuela, donde para aprender esto había que meterse en un estudio de grabación, y que estaba lleno de cables y pacheras y cosas, y wow, y eran cosas súper enredadas. Y hoy día todo eso es como in the box. Claro. Y en este año que llevo trabajando y probando un poco, como familiarizándome con estos instrumentos, me está cambiando como mucho la perspectiva. De hecho, ahora, esta semana, entregué una película donde, por ejemplo, usé algo que jamás hubiera pensado hace más de un año en hacer, que era una grabación que tengo de una obra que grabé hace mucho tiempo, una obra de concierto, ¿no? Una obra que la grabó una orquesta de cuerdas, y esa obra le había interesado a este director, que funcionaba muy bien con un fragmento de la película. Bueno, tomé esa obra y la requete contraedité, y no solo eso, sino que además le agregué algunos instrumentos virtuales. Y fue, claro, algo que hace 2 años era así como, ¡no, sacrilegio! Y en realidad me doy cuenta que hoy día sí se puede hacer de manera como sumamente artesanal, y me he fascinado también como con esta artesanía del sonido, como de buscarle y esculpir el sonido. Sí. Y Por lo menos era tuya. Claro. Yo lo he hecho con música de cualquiera. Claro. Oye, mira. Así que ahí estoy como en un proceso de mutación a nuevos tiempos y nuevas herramientas que la verdad me tienen súper... Claro. Pero mira, acordándome con respecto al tema que hablamos delante, por ejemplo, en el caso de cuando yo empecé a hacer la música de la serie Los 80, ahí tengo, fueron tantos años seguidos y un poco empecé y fui creciendo musicalmente y me fui dando cuenta, o sea, esto partió siendo una temporada, y cuando empecé a decir, oye, le fue súper, vamos con la otra, yo me daba cuenta que seguía el camino un poco, había gastado quizás los cartuchos, me los gasté todos en la primera temporada, entonces, claro. Y ahí me di cuenta que me hice un poco esclavo de ser el intérprete del piano, y de que el piano agarró una personalidad y se metió, y era como esta nostalgia entre que tenía el hijo que iba creciendo y el padre que se enfrentaba a esta dictadura, y grababa con cello. También había un tremendo vacío presupuestario, y tuve que dar peleas casi sindicales para que por favor pudiera tener, y ahí vuelve estar en relación con esta pregunta. Nunca pude tener un asistente musical que me pudiera escribir partitura, porque yo, si bien escribo, no tengo tanta rapidez, y alguien que pudiera dirigir las grabaciones, porque mientras se grababa
había que estar haciendo lo otro. Bueno, el training que tiene una serie que va saliendo al aire. Entonces, yo dije, ya, bueno, tengo estos instrumentos, me la arreglo. El cello era como una segunda conversación que tenía con el piano y ahí yo trabajé con Juan Ángel Muñoz Neira, muy buen chelista, y me dijo, pero maestro, por favor, escríbame nomás todas las voces y claro, yo no podía contratar un trío de chelos, por ejemplo. Y yo voy tocando aquí y nos tomábamos un poco más de tiempo y yo podía ir a armonizar un poco las músicas y bajo una exigencia alta y también aprendí, eso fue como el disfrute del compositor, ¿no? Que te va enseñando el instrumentista y dice, no, eso es mejor acá, no me escriba en la boca al lobo, hay una nota que le dice en la boca al lobo, ¿no? Que produce un armónico maldito. Sí. No, ya me escribió en la boca al lobo no, me Sí, decía. sí. Claro, entonces, Pasa con las notas bueno, al aire. se extendían las temporadas y yo ya me había adaptado, un poco estaba armonizando con el cello, que además le daba una sonoridad diferente a, a que fuera un trío de cuerdas, a que sea el mismo cello, en la nota alta y todo eso. Y un verano que rayé con un compositor que me fascina, que es Alberto Iglesias, que tiene un manejo de las cuerdas español que compone para Almodóvar. Entonces, ya, volví a una temporada para Almodóvar, claro, y las cuerdas las manejan muy maravilloso, muy. Entonces, un poco estudiándolo, dije, ya, esta temporada voy a volver, voy a hacer el tema principal, un arreglo al estilo, un poco inspirándome en cómo lo hace Alberto Iglesias, claro, y ahí esa es la sinfónica, la que suena la Sinfónica de Londres. Yo estaba un poco esclavo. Le digo, ¿cómo adapto el arreglo? Le doy el ritmo, la sonoridad con un cello o con un cuarteto, y ahí tuve que ocupé la orquesta de Ventira y puse al chelista de arriba de solista. Y claro, esa época eran temporadas que salían en la tele, no estaban los televisores de hoy en día. Yo creo que el resumen del sonido pasaba. Hoy día también el sonido no es que nos delata, sino que el sonido permite entender y escuchar todos. Todo. Sí, claro. Sí. Podríamos haber escuchado cosas hoy día también. Ah, mira. No, nos van a mutear, sí, sin duda. ¿Por qué? ¿Nos mutearon la vez pasada? Sí, a Mike con historias de fútbol, sí. Pero bueno, hicimos un alegato a los señores Facebook y YouTube. Oye, que si no me pagan, no. Solo para no dejar la pregunta de Andrea en el aire, dice, ¿cuál es la función de doblar los instrumentos? Bueno, la respuesta, la más inmediata es generar mayor densidad. No sé si ven otra opción distinta de esa. En estricto rigor, ¿por qué doblamos? Yo nunca he doblado, yo no soy amigo de doblar. Nunca me gustó, ni lo voy a hacer por religión. Creo que no. A mí no me funciona, nunca, ni siquiera lo intentaba, la verdad. Sí, bueno, es otro timbre. Sí, claro. Es más densidad nomás, pero en estricto rigor la decisión de tomar ese camino es por hacer crecer más la densidad, ¿no? Pero yo creo que es según las atmósferas que se quieren lograr con los instrumentos, lo que decía Miguel. O sea, un solista no saco nada con doblarlo, a menos, o dos solistas haciendo lo mismo. Pero cuando queremos la cama o queremos un espacio donde la música sea más una sensación, ahí gana el doblaje, ¿no? No, claro, pero el doblaje es más lo que dice Mike, o sea, dejar un poquito también atrás los virtuales, hacer un poquito de extensión, claro. Pero en el fondo uno va tomando, entiendo que muchas veces lo que se está pidiendo prestado es el ataque, es la particularidad de la sonoridad del ataque del instrumentista. Esto se pierde, claro. Claro, entonces eso un poquito como... Pero depende de la figura que uno esté usando. Claro. Pero por ahí va, ¿no? Ahora, ¿por qué no hablamos? Hoy día no lo ven como un poco fuera de foco el doblaje. A mí me parece que si realmente quieres densidad y como número en el fondo la sensación de este número grande de instrumentistas, es como hoy día cuántos increíbles samplers te dan eso. Sí, pero no. Cuando necesitas algo que es más rítmico, qué sé yo, es mejor que toquen los que son. Sí, cuando es más rítmico, es verdad. O sea, a veces es la única posibilidad, porque doblar unos ostinatos de semicorchea más o menos rápido
yo tenía muy mala experiencia con eso. Puro problema. Sí, sí. Muchos problemas, sí. Nunca queda bien, después hay que estar horas ajustándola. Menos mal que se pueden ajustar ahora las cosas, pero Claro. Oye, Miguel, a propósito, porque me acordé de Nostalgia de la Luz, que hay un pasaje que es que... como un trémolo, Una cosa muy... Eso es visual, eso, Sí. ¿no? Sí, ¿Cómo grabaste eso? Un loop. sí, se graba no, pero está hecho con instrumentos de verdad. Pero Sí. está sumado los de mentira también. Claro. Perfecto. Entonces los de verdad le dan un cierto color y la precisión la da el de mentira. Claro, sí, sí es eso, claro. Claro, muy bien. Oye, ¿qué les parece si abrimos la puerta de los errores? ¿Qué significa eso, la puerta de los errores? El derecho al error se El llama. derecho al error, el derecho a equivocarse, ¿ah? Porque en estricto rigor la culpa no es de los intérpretes, la culpa es de nosotros, de la experiencia que a lo mejor no tenemos. ¿Qué nos pasa cuando de repente un instrumentista se ofrece a armar un cuarteto de cuerda para una sesión y nos llevamos una sorpresa de que los que llegan no eran los que uno hubiese querido tener? Ahí se cumple el resultado es igual al peor de los elementos. Claro, y por otro lado, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado, ¿no es cierto? Y lo pongo como un caso personal también, de cuánto nos importa y cuánto nos preocupa el entender de que los instrumentistas tienen más de un instrumento, ¿no es cierto? No solo tienen uno, generalmente tienen más de uno, y no todos los instrumentos que ellos tienen son los que nosotros necesitamos en la sesión. Porque en estricto rigor ellos funcionan, pues, sobre todo las cuerdas, ¿no es cierto?, con instrumentistas que son, para mi gusto, de sala, de concierto, porque tienen que llegar al otro extremo de la sala con una sonoridad amplia, y tienen unos que son de estudio, generalmente, que son más íntimos, ¿no es cierto?, que son más de cámara, y que tienen un color mucho más pastoso, mucho más timbrado, mucho más amigable con los micrófonos, ¿no es cierto? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado la anécdota de tener que pedirle al instrumentista que vaya a su casa a buscar el instrumento de estudio porque llegó al ensayo llegó a la grabación viniendo del ensayo de la sinfónica, ¿no es cierto? Y traía el violín, ¿no es cierto?, de concierto, que es el que va a sonar muy fuerte con el micrófono. Entonces, en estricto rigor, ¿cuáles son estos errores que uno dice que uno comete? Y tiene que ver con las sonoridades que uno está buscando también y de qué manera uno puede anticiparse a evitar esos problemillas que pueda significar tener que reemplazar, por ejemplo, una sesión completa de grabación de un cuarteto de cuerdas porque tuviste que hacerla de nuevo, porque no eran las cuerdas que tú necesitabas, digamos, en el proyecto. ¿Te das cuenta? No sé si les han pasado a ustedes situaciones de ese tipo. Mandar para la casa de intérprete. No mandarlo a la casa, sino que pedirle que traiga el instrumento que es el que a ti te sirve, digamos. Sí, nosotros grabamos con el Mañana siempre, que tiene varios violines y hay Claro. uno que es más opaco, que me gusta más. Pero... Claro. Y si ese día no lo llevó, hay que decirle que lo vaya a buscar, ¿no? Sí, no, Claro. ¿cómo le va a estar mandando para acá? No, pero no le decís que vaya y vuelva, digamos, con el instrumento. No, pero ellos ya se acostumbran, ¿eh? Ellos saben que tú estás esperando un sonido y llegan con ese instrumento cuando tú los convocas. También pasa eso, digamos. ¿Ya? Sí. Sí. Y en general, ¿cuánto suelen ustedes tener a un intérprete grabando en tiempo? ¿Cuánto es lo que más han trabajado con alguien? Bueno, depende de cuán preparado también esté uno a cierta grabación. Hay grabaciones que yo dejo un poco, no improvisar el músico hacia la imagen, pero hacer varias tomas libres. Yeah. Pero no son nunca, bueno, en el caso de solista, en el caso de como solista, pero no da más más de 4 horas, no ¿Logran? sé cómo. 4 horas. O 3, no, digo en el caso extremo. En el caso Sí. extremo trabajamos una película entera, trabajando una película entera, ¿no? O sea, una sesión para una película. Pero si no serán 2 horas. Bueno, ¿tú defiendes las 3 horas, Jorge? Sí, yo defiendo No las más, 3 horas, sí, no más de 3, sí. Pueden haber 2 sesiones en un día, pero de 3, sí. Ahora, en estricto rigor, la pregunta también iba como a... ¿cuándo nosotros sabemos? Porque también me ha tocado alguna vez, ¿no es cierto?, un instrumentista que me dice, Jorge, no puedo hacer una toma más, el labio ya lo tengo inflamado, ya estoy completamente desgastado en mis capacidades. Y claramente él me advierte de que hacer una toma más va a ser pérdida de tiempo y que claramente la primera toma va a ser siempre la mejor, digamos. No sé si les ha tocado lidiar con el desgaste de un instrumentista que está
después de cierto tiempo, ¿no es cierto?, ya un poco más gastado en sus capacidades, producto de lo que significa tocar el instrumento, digamos, ¿se entiende, no? Generalmente Sí, me pasa con los bronces, generalmente me ha pasado con los bronces, con que el la primera sea corno, la la mejor, trompeta. que la primera sea la mejor me ha tocado poco. Claro. A mí con Rossi sí Pero me pasó. Que la es primera la fue la única, es la mejor, única, claro, y la claro. única. Claro. Oye, perdón, Rossi también es luthier, ¿no es cierto? Sí, 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 pues claro. Sí, pues Sí, él hace sus propios clarinetes, Bueno, sí, claro, claro. claro. y- Sí, claro. Increíble, porque ahí ya es el músico desde adentro de la madera. Así Sí. ¿Tú, Sebastián, qué experiencia? siento, o sea, siento que es como todo un arte como el manejo psicológico de la sesión, Sí, que es para ver ya hasta dónde va a llegar este instrumentista. Y llega a un punto donde si no sacaste lo mejor en ese punto, ya todo sí, lo que suceda después va a ser peor. claro. Y la experiencia se va a poner muy cuesta arriba. Sí. Y entonces como que soy Eso muy es. cuidadoso de eso. Y de hecho, ahí admito que muchas veces después me arrepiento de haber sido como tal vez tan permisivo, porque de repente durante como por cuidar, sobre todo cuando son sesiones más colectivas, por cuidar ese como grato ambiente de trabajo y olfatear ese que estamos como ya, aquí estamos en el pic y de repente me conformo con una toma que no está totalmente del todo, pero digo, es como que ya es lo que hay y después en la mezcla estoy así como, ¿Por ¿por qué? qué? ¿Por qué no hice una más? Sí, me ha pasado, ¿Por sí. Bueno, pero qué? la tecnología ha cambiado mucho en ese sentido. O sea, uno Es que es uno muy difícil. deja pasar muchas más cosas que antes. Sí, Claro. O sí, sea, sí, afinaciones, sí, Ah, sí, que esté corrido a lo mismo. sí, es Claro. verdad. No se puede arreglar, claro. sí, Y eso es también, claro, cierto. me ha pasado últimamente que ahora, como desde la experiencia ganada este año en, Mm, eh, en, en el proceso, digamos, mm, más artesanal así mm, de la técnica de sonido, mm. darme cuenta que, bueno, oye, ya no salió tan bien, pero yo lo puedo arreglar. Eso es Claro, esa es muy muy típica. Sí. sentir que, de hecho, el otro día que tuvimos una sesión y uno de los instrumentistas me decía, no no me gustó esa toma, que se dije, chao, No yo estaba, importa. chao, chao, vamos. Claro, claro. Y después me di cuenta que, claro, pude hacer un súper detalle de corregir afinación, pude hacer un súper detalle de los ataques que no me convencían mucho, dejarlos muy bien. A mí me pasa al revés, me dicen, tú lo arregláis después. Claro. Claro, claro, Sigamos, Salió sigamos, tú lo oro, arreglas después. claro, claro. No, es verdad, es verdad. Es un tema eso, ¿ah? El estudio. Todo lo que es la producción in situ, además, depende mucho del ingeniero, ¿ah? Yo me acuerdo que hablando sobre intérpretes que no necesariamente tenían experiencia con micrófonos o de grabación en estudio, nunca me olvido una vez que grabé un cuarteto que lo primero, tocaron el primer compás y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué suena así? ¿Por qué suena tan penetrante? ¿Por qué suena tan filoso todo? Estaba completamente desquiciado y era el inicio de la sesión. Y, y Alfonso en ese minuto con una maestría maravillosa instaló un ecualizador en el canal para quitarle un poco el brillo y yo pudiera por lo menos respirar, digamos, y seguir avanzando. Y en medio de la sesión me dice, Jorge, lo que pasa es que los sesionistas que llegaron no tienen experiencia con micrófono y están tocando muy fuerte. Lo que está pasando es que están tocando muy fuerte. No tienen una regulación, una autorregulación con relación al micrófono. No se relacionan con los micrófonos. Para ellos el micrófono es como que ni siquiera lo observan, no saben que está ahí, no se vinculan con el micrófono, ¿se entiende, no? Y eso es algo que es súper importante, yo creo, de que las personas que puedan asistirnos, ¿no es cierto?, tengan ese vínculo con el micrófono. O sea, porque no es lo mismo estar tocando en una sala de concierto que estar tocando ante un super Neumann, ¿no es cierto?, ahí que está ahí captándotelo todo. Por ejemplo, yo creo que a todos les ha pasado, ¿no es cierto?, que tienen instrumentistas que no son muy necesariamente cuidadosos con sus instrumentos en lo técnico, digamos. A veces tenemos grabaciones con instrumentistas que son un poco desprolijos y que tienen mucha bulla en los instrumentos. No sé si les ha pasado tener instrumentistas bulliciosos.
y que tú dices, chuta, no voy a trabajar con este instrumento porque está desajustado, porque está con mucha mecánica, ¿se entiende, no? A veces la mecánica puede ser molesta, a veces es un factor estético que puede interesar, digamos, pero también son variables que uno debería considerar, ¿te fijas? Y eso de alguna manera te va dando cierta conciencia de que estás siendo con mucho preciosismo muy selectivo con el tipo de sonido que tú estás buscando, ¿me entendés? No es cualquier cosa, ¿no? Ya no es solo la orquestación ni la instrumentación, tiene que ver con la cualidad del sonido que tú estás buscando, claro. Ay, para resolver eso, a mí me gusta mucho como involucrar al grupo de instrumentistas o al instrumentista, en el sentido de que ya, si se hacen 1, 2, X tomas, pues ven a escuchar, escúchate. Porque, Sí, claro. porque claramente, o sea, la sensación Claro. acá es muy distinta. Claro. Entonces ahí, Claro. ahí viene como esa autorregulación, decir, chuta, estoy tocando muy fuerte, o está muy metálico, o tengo que hacer esto, otro, oh, qué sucio. Claro. Y ahí hay una toma de conciencia donde el colega se logra empapar y entender que, este es un contexto totalmente distinto, esto no es un cancheo. Exacto. Pasa mucho eso a veces. Y ya, y me voy para la casa. Esto que está quedando grabado. Sí. No, y hay mucho instrumentista que lo pide a veces. Ahora que tú lo dices, es cierto. Hay muchos instrumentistas que toca algo y quería al tiro ir a escucharse cómo quedó. O cómo está sonando, digamos. Sí, también esa retroalimentación es súper importante. Un buen consejo es. Claro, ¿no? Esa habría sido una buena solución ese día. Sí. Que los instrumentistas se escucharan cómo estaban sonando. Sí. Claro. Sí, porque pones el espejo ahí. Claro, no estoy tan guapo, no tiro tanta pinta. Claro. Y en el caso del músico docto, que no es de experiencia para otras cosas, es un músico de concierto que tiene que emitir su sonido y tiene que llegar hasta el corazón y el oído de la última persona en la sala de concierto. Entonces, claro, se abre Bueno, por ahí yo quería abrir esa misma pregunta, que era en relación a la diferencia entre los intérpretes populares y los clásicos, digamos. Ahí hay un tema también, ¿me entiendes? Porque hay algunos que cruzan la línea, o sea, que pueden tocar como en el universo clásico como en el universo popular. Hay algunos muy contados que tienen esa doble militancia, digamos, pero en general nosotros trabajamos, bueno, yo trabajo con las dos líneas, pero pocas veces trabajo a la vez con la misma línea. ¿Sienten ustedes alguna diferencia ahí o no? Entre lo que significa grabar un instrumentista popular de uno más docto. Sí, por supuesto. Pero ¿dónde ven esas diferencias? ¿En qué tipo de factores? ¿Hay que cuidar más qué cosas? Yo creo que en esa cosa sutil y inexplicable un poco, que es como esas pequeñas variaciones de tiempo que el groove. Yeah. Por ejemplo, para tocar un Bronce tocando como Big Band, es difícil pensar que los Bronce de la Sinfónica van a no ser que tengan experiencia en ese campo, que algunos la tienen. Claro. Pero el ajuste, eso de tocar un poco más atrás, o sea, más corrido del tiempo, o el jazz también. Son cosas que no maneja todo el mundo, que tiene que ver con la experiencia y con el ambiente en que han estado metidos. O sea, te ha tocado, y saludamos al tiro a la Ángela, que acaba de incorporarse, ¿no es cierto? Hola. Muy buenas tardes, querida. Hola, Ángela. Parece que estás muteada. No estás muteada. Ya, todo bien. No, es que abriste ahí una puerta interesante porque tiene que ver con el camino contrario. Muchas veces puede habernos tocado, ¿no es cierto?, trabajar con un instrumentista docto para una música que tiene cierto color o cierto sabor estilístico, digamos, del mundo popular. ¿Ha pasado eso? ¿De cómo hacemos sentir el 2 contra 3 a alguien que lo cuenta y no que lo vibra, digamos? ¿Les ha tocado eso, no? Oye, yo que metía, nada que ver, que yo vengo llegando así muy patudado. Sí, pues. Solo para saludar y dar las disculpas, para contarles que estaba en el cumpleaños de mi hijita de 15 años, por eso vine un poco más tarde. Eso. Y no, pues quiero saber de qué están hablando. Hoy día está bienvenida. Muy Estamos en el 2 contra 3 o en el 3 contra 2. Oh. Claro. Bueno, voy a volver al cumpleaños. No, claro.
No, yo creo que o sea, el intérprete quizás del mundo popular tiene... Son cualidades diferentes nomás, pero yo creo Sí. que No, si el punto es que cuando te hay... tocan cruzadas, cuando la partitura dice una cosa y el instrumentista no es el más afín con ese estilo. Es que hay cosas, Claro. hay cosas idiomáticas Mm. que difícilmente van a estar escritas. O sea, lo voy a poner más extremo. ¿Nunca les ha tocado tener que pedirle improvisar a un músico clásico? Y que te diga, no, 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 escríbamelo. No, nunca les ha tocado. Ya. no. No. No, Es pero que, ahora Sí. sí me voy a meter de patúa Sí. para hablar algo hoy día. Yo Sí, creo que hay como, es como un poco mala onda hacer eso si tú sabes que, no por el hecho de ser músico clásico no improvisa, no sabe improvisar, pero claro. es lo que nos enseñan en la escuela los clásicos, no es Mm, nuestro fuerte y mm, claro, para eso tienes que llamar a otra persona y a mí me gusta cuando sucede eso espontáneamente, mm, pero dado que mis partituras en general son muy sencillas, siempre dejo un espacio para la improvisación dentro de una, mm, como no sé, una cosa de más que exigir o demandar o esperar, sino como un espacio de libertad para que el instrumentista ahí se explaye más que nada sonoramente, más que eh, con notas o virtuosamente. Yo siento que ahí hay un espacio de improvisación. El espacio de improvisación para mí tiene que ver con la mm, búsqueda del sonido que el intérprete quiera darle a esa partitura que yo le ofrezco, porque mm, para eso se busca otro tipo de músico y claro, hay de todo, pero en mm, general en la música, creo yo, la música de lo que estamos hablando en todas estas sesiones, que es la música para audiovisual, para algo, una imagen que ya existe, qué sé yo, ya está la música. mm, Entonces, no, esa cosa de improvisar dentro de eso a lo mejor tiene más que ver con lo que hablo recién de la sonoridad o el color, más que ir más allá de la búsqueda de melodías nuevas o nuevas divisiones rítmicas y eso me parece que no sé, a mí no me ha pasado porque no lo he sentido necesariamente con vos. Sí me ha pasado que viendo, si tengo montada una marimba de, no sé, pues de 3 metros, claro que quiero rescatar lo más posible para tener ese, y con el permiso del intérprete, o si tengo un contrafagot, si tengo una tuba, claro que pido más allá de la partitura, pero siempre, todos lo hacemos, como dame un segundo más grave que tenga, para tenerlo ahí en mi librería de sonido, qué sé yo. mm, Pero así pedirles que improvisen dentro de lo que ya está escrito, mm. no sé si esa era la pregunta en realidad dentro de lo, pero me imagino que sí, dentro de lo No, que O sea, pero a un clásico no, pero por ejemplo, uno puede llamar si uno llama a un jazzista para un tema, claro, le puede pedir que haga un solo, o sea, tiene sí, te toque una melodía que está fija en una secuencia de acordes mm, y después que haga un par de mm. solos. ya que estábamos hablando como de los clásicos, por eso me Sí, quedé en Sí. clásicos. Es que a mí me pasó el camino contrario. Yo me acuerdo que en Antonia, que tenía una coloración muy jazzística, escribí yo todo el groove, por así decirlo, del contrabajo, y Rodrigo Galarce, que es quien lo tocó, me comentó el dolor de cabeza que tuvo, porque el comentario que hizo fue: Jorge, nunca me habían escrito lo que yo hago naturalmente, me dijo, así como fue ponerle una camisa de fuerza así brutal, porque el tipo tuvo que leer su propia interpretación en estricto rigor, y yo lo fui haciendo así porque era la primera vez que abordaba ese estilo, ¿no es cierto?, y en un formato de escritura, y preferí escribirlo tal cual como yo lo escuchaba, pero lo puse en una camisa. En estricto rigor yo cometí un error, yo debería haberle pasado la clave americana y simplemente lánzate encima y estaríamos, digamos, pero yo por esa cosa de tener el control de la partitura, le escribí todo lo que él debería haber tocado. Y claro, lo pasó mal, ¿no? Lo pasó pésimo conmigo. Y lo pasó pésimo por eso, porque en estricto rigor me dijo, nunca me había pasado que me escribiera lo que yo improviso en cierta manera, como que lo que yo toco, digamos. ¿Entiendes? Entonces, tuvo mucho esfuerzo de lectura en esa partitura. Es una anécdota nomás, pero que fue la anécdota contraria, que es como mirar desde una perspectiva más docta algo que por sí solo es más natural, digamos, es más suelto. cuando pasa eso es como, en el fondo, es como tener un problema de casting, como Claro, si no era la persona indicada para ese rol. claro. Eh, Pero son errores de uno, o sea, en este caso fue un error mío. Yo en esa misma partitura tuve el error de haber convocado a un trompetista cubano cuando la partitura era jazzística, ¿te fijáis? Y se grabó y se grabó y se grabó, y Marco de Aguirre en el último momento, cuando ya están cerrando la mezcla, me dice: ¿estáis seguro que vamos a dejar esta trompeta? Y él me abrió la puerta a la duda, digamos, y se tuvo que contratar
imagínate la sesión de mezcla, tuvo que abrirla para poder incorporar los reemplazos de las trompetas que las hizo ni más ni menos que Cuturrufo. Y Cuturrufo llegó con su trompeta, tocó en Antonia, o sea, lo único que te puedo decir que fue el mejor regalo que podría haber tenido esa banda sonora, porque no, el soplo, el estilo, el aire, el aura, todo, digamos, hizo que eso golpeara así, pero de manera brutal. Y ese fue también un error de inexperiencia. Como yo digo, yo no tenía vínculo con el mundo del jazz, no tenía cómo, a ver, ni siquiera lo conocía, yo confié en Marco. Marco me dijo, mira, llama a Cristian Cuturrufo y él hace el reemplazo. Y lo hicimos. Me ha pasado algunas veces que he tenido que hacer esos reemplazos producto de que ha habido mayor pertinencia, como decís tú, del casting, ¿no? Qué importante es finalmente. Ojo, ahí siento que la improvisación es también un recurso composicional, entender eso. Sí. Es como, ya, si esta banda sonora requiere de un espíritu jazzístico, bla, 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 entonces mi casting esto tiene que tener esa normativa, Sí. y por lo tanto lo mejor que puede ocurrir es que ellos pongan en la sesión a un Cuturrufo con un espacio súper amplio para que realmente se explaye y haga 2, 3 pasadas, y con eso después yo por último elijo lo que mejor funciona. Sí. Y ahora, muy distinto a cuando no tengo muy claro lo que tengo que hacer, y ya Ah, claro. Solucioname tú la cosa. Tócate algo. Ahí estáis de vago, en el fondo. El compositor que está vagando porque llegaste sin la pega hecha. Y eso, y entonces disfrazar la pega no hecha de no, pongámosle onda, improvísate algo, eso es una muletilla, yo creo, no. Claro. Oye, me acordé de una anécdota es interesante esto, improvisación versus si lo tienes claro. Claro. Claro, porque si uno fuera el multiinstrumentista que puede llegar, si uno fuera el Stevie Wonder que toca todos los instrumentos de su disco, puede componer e improvisar todo. Pero me acuerdo de una anécdota y me tocó hacer la música en conjunto con Chicoria del documental Ojos Rojos. Yeah. Y en unas partes de las películas le tocaron a él, otras las veía yo, y ahí compusimos no colaborativamente, o sea, no nos sentamos a decir, ya, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer esto, sino que nos encargaron estos fragmentos de la película 1 y estos fragmentos otro. Y Chicoria musicalizó, Ángela creo que lo debes conocer, el chelista que hace hablar el chelo como un comentarista de fútbol, es el guaso. El guaso. Sí. El guaso. Celso López también lo hace. Sí. También, bueno, Son los dos de la ocuparon, era genial porque era una escena, el documental, que es un documental muy bueno, va recorriendo estos momentos, además que no era la época de gloria de la selección, y bueno, y hay la escena del chelo que va relatando, genial. Entonces me pedían, ya, trata de esta escena del Cóndor Roja, esta jugada, musicalízala también un poco, no en el estilo del chelo, pero algo. Y yo trataba con el piano, traté con el órgano, de improvisar siguiendo bueno, no lo lograba. Entonces dije, ya, aquí el fútbol y el rock, que es una teoría que no creo que vaya, porque en el fondo el fútbol se puede asociar a la música de cada país. O sea, el fútbol y la samba en Brasil, fútbol y el tango, en fin. Entonces pasé por unos cuequeros a ver si con los juegos rítmicos, pero no llegaba. Bueno, y ahí hice una estructura armónica y llamé a Pablo Ilavaca, le dije, mira Pablo, estos son la estructura armónica que se la mostré con el piano, pero con el piano no funciona. ¿Podés tú rockerizarla desde tus distorsiones, desde tu musicalizar y todo? Me decía, perfecto, fantástico, a ver qué acorde así, ya, estos 3, 4 acordes, mira, y el clímax le expliqué un poco, le hice un diseño, y él, sin ser músico sesionista de películas, ¿sí? Compone para películas y toca y graba también, de hecho trabajamos juntos, somos socios, pero sin venir como de ese rubro, de ese nicho, se pegó, 2, 3 pasadas, quedó perfecto y se logró un poco el propósito. Entonces yo creo que
Claro, en el caso de Cuturrufo, Mm, llegó y le puso un alma sí, de cómo habla con su trompeta mm, un y aura, sí, aural completamente. claro, Encuentro que lo que estáis contando, Camilo, justamente Mm, da cuenta de un proceso en el fondo, de diseño de trabajo sin una estructura a priori, que me mm, parece criterio sumamente artístico, que es como, mm, chuta, ya, me están pidiendo tal cosa, ¿y cómo llego? ¿Cómo llego? No, no llego por acá, no llego por acá, no llego por acá, y ahí viene ese claro, como casting de decir, ya, a ver, veamos qué pasa, y meterse claro. al laboratorio y ver qué es lo que sucede. Pero mm, siento que es un método de trabajo también, mm, muy, muy artístico. Claro. mm, Sí, claro. Y ahí, con lo que tú cuentas, Seba, que, bueno, con Cuturrufo, que es o sea, es una maravilla también. Todos los que mm, estamos acá tuvimos la oportunidad de trabajar con él alguna vez y en distintos espacios y lugares, y mm, siempre era un músico adaptado y, bueno, una mm, maravilla un músico de persona. Pero frente a lo que tú decías, yo me corrijo un poco, que claro, si estamos dentro de los parámetros del jazz, por supuesto que sí uno puede llamar a un músico para improvisar, si es su lenguaje. Yo me mm, estaba refiriendo antes de lo que hablabas, y Sí, de la pregunta de Jorge, era hacer que un músico clásico improvise, suena mm, como yo que soy de ese mundo, que es mm, como que te ponen la pistola, ¿cachai? mm, Improvisa, y bueno, no es lo de ellos nomás. mm, claro, cierto. Claro, ahí es mm, el problema de casting que decía. Eso, claro, exacto. El claro. problema casi está buenísimo. Porque hay algunos que sí lo pueden hacer, pero tienen esa doble militancia, o sea, tienen un mundo popular y tienen un mundo más clásico. Mm, sí, 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 sí. Ha pasado, o sea, que ofrecen, digamos, variantes en la interpretación, que te ofrecen colores, digamos. El mismo Luis Rossi, lo que hablábamos el otro día, digamos. La Paula Barriento, que se yo, en la flauta, el Luis Rossi en el clarinete. Luis Rossi puede tocar música que suene judaica o folclórica, digamos, siendo él muy clásico, pero él se adapta, digamos, por la formación y por lo profesional que es también. Pero pasa que hay a veces instrumentistas que tienen esa dualidad. Sí, 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 sí. Si alguna vez no me tocó algún trompetista, o no me acuerdo, trombonista de orquesta, que al final decía, bueno, yo toco bailable también. Ya, Como claro, diciendo que es de los dos mundos, que puede claro. tocar también. Claro, claro, claro. Ahora, no sé si quisieran aportar alguna otra pregunta o alguna otra reflexión en este mundo, porque de las preguntas que yo tenía preparadas creo que ya hemos revisado todo, salvo que no hemos entrado mucho, que tal vez sea al momento, si es que no quieren seguir todavía en ese territorio, en el territorio del instrumentista que fue grabado y que fue encapsulado en una librería, ¿no es cierto?, de alguna famosa empresa que todos somos deudores y cofundadores casi. ¿Qué pasa con la virtualidad, digamos, en estricto rigor? Y No, tal perdón, que me, vez, dime, sí, sí, por eso te decía, no, Jorge, te interrumpo. Antes de que dé el paso a este, sí, quiero sí decir que es magnífico poder trabajar con intérpretes, sean quienes sean, que la sí, música que claro. uno piensa cobra esta vida, es maravilloso. Yo creo que hemos abordado el tema súper específico, ¿no? Pero hay Mm, una, y ahí, ya que vamos a pasar a hablar de la virtualidad, mm, la humanidad que tiene el músico de su instrumento, sea el que dejó en la casa o el que vino o el corazón que le puso ese día a grabar, y todo viene un poco de valga la autorreferencia de la música que uno mm, está componiendo, del punto de vista mm, musical que está aportando al proyecto, que mm, en la suma de claro. todos está eh, eh, este diálogo que tiene el instrumentista es maravilloso. ¿Eh? Como para resumir, ya que despidámonos de los músicos Mm, de verdad y ujú. empecemos a hablar de los músicos virtuales, Bueno, no, siempre ha sido un honor y un no enriquecimiento. es que no es menor, fíjate, es que no es menor lo que estás comentando, porque efectivamente, fíjate que la conversación virtual va a llegar a este mismo punto que estás diciendo tú, que finalmente la virtualidad se va a abocar a grabar ese espíritu de expresividad que tiene el instrumentista real, ¿te fijáis? Porque hay una historia con la progresión de los instrumentos virtuales, ustedes ya la conocen, ¿no es cierto? Pero que cada vez se aproximan en su forma de registro de lo que sería esa, comillas, virtualidad, que la virtualidad cada vez más incorpora los valores expresivos del intérprete, ¿te fijáis? Y no solo son sonidos, ¿te fijas? Son colores, son timbres, son instrumentos, sino que también son frases, son expresiones, son vibraciones, son fluctuaciones, y que hablan de una vitalidad de un intérprete que está detrás. Y eso podemos hablar en extenso con respecto a todas las infinitas opciones de librerías que hay. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Camilo, también, y me sumo a eso, en el sentido de que si no fuera por los intérpretes, o sea, que son los que nos ponen la piel de punta, o sea,
no tendríamos la vida que la composición requiere, digamos. Eso es un hecho de la causa. Es súper difícil lidiar con una orquesta virtual a la hora de transmitir una emoción. Es muy difícil, se requiere demasiado trabajo para poder acercarse a esa expresividad, y aún así es incompleta, ¿te fijas? Y aún así es incompleta, pero te lo comento porque cuando se hizo, yo me acuerdo, se los comento como una anécdota muy personal nomás, que cuando hicimos la grabación de Leontina, que se hizo por parte, imagínate que lo primero que se grabó fue el arpa, extraño, que fue lo primero que se grabó fue el arpa, y se grabó porque era el que nos definía la afinación de toda la música, después se grabó por ahí, y de ahí subimos grabando por las cuerdas hacia arriba, de contrabajos, chelos, violas, violines, y terminamos con los violines segundos, primero, y después vinieron los solistas, después que estaba montado toda esa estructura, digamos, del arpa y la cuerda completa, que los solistas no eran mucho, era el piano, era algunos vientos, y sería alguna guitarra, y sería, digamos. Pero cuando llegó el momento, por eso que es interesante, y no lo hemos comentado tampoco, cuando llegó el momento de poner todo junto ya a la vez, yo me acuerdo que ese día nunca se me olvida, porque con Alfonso nos miramos y nos pusimos a llorar. Nos pusimos a llorar porque nunca habríamos imaginado lo que hubiéramos podido construir con la sumatoria de todos esos elementos juntos que estaban ahí. O sea, cuán importante era poder conducir la grabación para que los momentos de mayor intensidad dramáticos que fueron grabados por separado, al hecho de sumarse todos juntos, construyeran esa magia también, ¿te fijas? Porque es difícil lograr eso cuando tú grabas por partes. Pero también ahí entró otro tema que tampoco lo hemos discutido ni lo hemos comentado, yo no sé si a ustedes les ha pasado o no, y que no es menor tampoco, que generalmente cuando ustedes graban, cuando todos nosotros grabamos, no grabamos una sola toma, ¿no? Grabamos más de una en general. Y aunque haya una, dos o tres tomas, no sabemos si no, y no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me ha pasado de que la decisión sobre qué toma usar me la define la imagen, porque en general cuando nosotros mezclamos con la imagen al frente, y necesitamos entender cuál es la intensidad dramática que mejor empata con esa imagen. No sé si les pasa lo mismo, con qué criterio ustedes seleccionan una toma de otra que no sea necesariamente el criterio musical, digo yo, en el sentido de que esté correctamente tocada, sino que de qué manera, porque ustedes saben que los intérpretes tienen mayores o menores intensidades, uno mismo le pide que toque con mayor o menor intensidad dramática o mayor o menor neutralidad, ¿no es cierto? Sí, yo estoy súper de acuerdo con eso que dijiste al final, que uno la mezcla va en relación a la imagen, y la preselección también va como orientada a eso. Yo quería hacer un pequeño paréntesis antes de cambiar de tema. No sé si hablar un poquito de Bestia, el cortometraje que se estrenó ayer. ¿Ya? Ah, ¿cómo estuvo? Camilo, ¿Cómo le fue? Yo no lo seguí. ¿hablaste de eso? No. No. Perdón, no, yo solamente quería destacar eso, que ayer se estrenó Bestia, que me quedé muy contenta con el resultado, no lo había escuchado, y Camilo trabajaba ahí también, y te quería agradecer, Camilo, que no lo había hecho públicamente, nos habíamos quedado entre medio, pero de verdad fue un trabajo, no sé si lo viste, pero fue muy lindo lo que ahí ¿Y ocurrió. dónde se puede ver? Se puede ver en Onda Media desde el 14 de julio hasta el 17 de julio. Ya, Hubo vale. 9 minutos, te lo súper Ya. recomiendo, porque el trabajo, mucho más allá del trabajo nuestro con el Camilo, el trabajo de verdad del director, stop motion, este género increíble, es increíble. Yo ayer lo vi y me quedé realmente para adentro, y me sentí como súper privilegiada de poder ser parte de esta cuestión. Y también el Camilo, que también entró después a la cosa, a hacer como la música digética, pero finalmente terminó siendo un co-compositor, siento. Así que llamamos inmediatamente a los encargados para que cambiaran Los créditos. música original de los Mm. dos, No, porque qué lindo. Muchas gracias. el trabajo, perdona, pero las felicitaciones son para ti, Ángela. El trabajo de la música original ahí está precioso, y en realidad el concepto de la película es el genial, ¿no? Para que bueno, ya se pasó el aviso para las personas que lo están, que están viendo. Desde el 14 de julio lo pueden ver en Onda Media, que era el sitio que tú recomendabas, ¿no es cierto? Sí, Sebastián, sí. Solo eso nomás, perdón la pausa. Sí. Eso, bueno, no sé si alguien, Sebastián, Mike, ¿quieres decir algo en relación a las tomas, selección de tomas? No, salvo que a veces, bueno, obvio que lo manda la imagen, pero no necesariamente yo miro la imagen cuando estoy grabando, como uno tiene incorporado ya qué es lo que quiere musicalmente. Y a veces también es necesario editar, hacer un compose
Claro, de toma. Eso Sí. me pasa a menudo. sí, es verdad eso. Sacar algo de por aquí, algo de por allá. Claro. Claro, y frente a eso, Miguel, y el otro día iba caminando y pensaba en esto, en este futuro programa, y sobre eso también que lindo cuando uno tiene un poco clara la cosa en la cabeza y también va cambiando a medida que uno va grabando y escuchando los diferentes instrumentos en vivo o escuchándolos en las librerías, también ahí se va como uno acercando más a la verdad también, y a la hora de mezclar, ya como tú dices, no hay que ver tanto la imagen si uno lo tiene más o menos claro en el papel y en la cabeza, pero eso es un proceso también que va ocurriendo a medida que los sonidos se Sí, van juntando realmente, ¿no? En la cabeza, como cuando ocurren, digo. claro. Gracias. Ahora, cuando se viene este periodo que en estos últimos 5 o 10 años ha ido creciendo de manera importante, ¿no es cierto?, el mercado de los instrumentos virtuales, de la virtualidad, ¿no es cierto?, que claro, además, por una condición pandémica parece ser una herramienta de salvación, casi como un salvavidas forzado, digamos, para cierto tipo de proyectos, ¿no es cierto?, tanto por presupuesto como por disponibilidad de músicos, de estudios, de factibilidades técnicas, ¿no es cierto?, pero que en estricto rigor ha tenido una evolución, ¿no es cierto? Ha tenido una evolución tecnológica, diríamos, ¿no es cierto? Que creo que es bueno enmarcar para poder desde ahí dialogar, que tal vez la conclusión a la que podríamos llegar anticipadamente sería como de que que de alguna manera los instrumentos virtuales han ido, ¿cómo se podría decir? Han ido incorporando cada vez más musicalidad en sus formas de ser, y más particularidades territoriales también en sus formas de ser. O sea, parece ser que ahora ya sí los instrumentos tienen territorios, tienen intérpretes que tienen vida, y no son máquinas que no son tailandeses, japoneses o lo que sea, digamos, que están detrás ahí grabados, ¿no es cierto? Y que lo que se está grabando también tiene vida, es decir, en estricto rigor, todo apunta a que las variables han ido progresivamente customizándose cada vez de manera más fina y de manera más específica, ¿no es cierto? Yendo incluso desde lo que podría haber sido en la antigüedad, ¿no es cierto?, la síntesis, ¿no es cierto?, aditiva, sustractiva, y que efectivamente causaba esta suerte de imitación del sonido, ¿te fijáis? Que era el teclado, ¿no es cierto?, que sonaba parecido, pero no era, ¿no es cierto? Y después empezaron a aparecer todos los General MIDI, ¿no es cierto?, y todas esas librerías como la East West, ¿no es cierto?, la Miroslav, y que eran grandes paquetes orquestales que traían todos los instrumentos, era el clásico all-in-one, ¿no es cierto? Y de a poco, ¿no es cierto?, se fueron descomponiendo en todas estas librerías específicas, por familias instrumentales, después por solista, ¿no es cierto?, y después por territorio, y después por nombre del instrumentista, y porque el compositor está haciendo ahora una librería, y así se han ido atomizando progresiva y sistemáticamente, ¿no es cierto? Entonces, en ese territorio de lo virtual, ¿qué cosas son las que más nos importan a ustedes, a nosotros, digamos? ¿Qué cosas son las que más nos importan al momento de elegir cuándo usar un virtual y por qué usar un virtual y por qué usar ese virtual y no otro? Y de qué manera reflexionamos en torno a los virtuales cuando ya son una necesidad que debe ser una herramienta, digamos, que vamos a usar. No sé qué cosas les preocupan cuando tienen que elegir un instrumento y no otro, porque hoy día tienen cómo elegir, ¿no es cierto? Hoy día podemos elegir entre infinitas cantidades de cuerdas, infinitas cantidades de solistas en viento, infinitas cantidades de piano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosas nos Sí, importan? yo creo que es verdad que se ha ido especializando cada vez más la oferta de articulaciones, de sonido, pero tiene que ver es una cosa cuantitativa, encuentro yo. No sé si ha cambiado tanto en términos reales. Tiene más que ver con la capacidad, o sea, con con la capacidad de los discos duros. Yo me acuerdo cuando en la época que los primeros samples Es verdad, es que es pesaban, verdad. sí, pues, sí, por eso es que ahora te puede haber tantas articulaciones, porque pesan Sí, mucho. sí, La orquesta de la BBC pesa no sé cuánto, 400 gigas. claro. Y antes usaban Entonces, disquetes, decís tú. y claro, antes era un disquete que tenía un mega y medio. Claro, Entonces no era mucha la variedad que podía haber. claro. Ahora Yo creo hacen. que. Dale, dale. No, sí, por No, favor. no, dale tú nomás. Sí. No, ya era una talla al margen. Yo creo que si hacemos, con tanto músico virtual, los músicos pueden gobernar el mundo, ya habiendo Mm, con todo ese ejército sonoro. Pero yo mm, vuelvo a defender que si las herramientas están en el mundo actual, la amistad de los dos
todos universos musicales, puede ir en pro, va a ir Sí. siempre en pro de la música que se crea. Eso yo creo que... Sí, además que estas como particularidades que van saliendo, librerías específicas, tienen fecha de vencimiento, porque uno las puede usar una vez, viene una articulación, o sea, si no es para usarlas como instrumento que va a quedar definitivamente en una obra. Tiene una manera de tocar, pero que son tomas muy largas que no se nota, pero al final se repite, entonces no podía usarla 2 veces o 3 veces. Y eso es un vicio un poco perverso, porque hay que estar comprando cada vez cosas nuevas. Tú sabes de eso, Aliaga. Sí, sí, sí. Uno se transforma en coleccionista de de las variabilidades que hay disponibles, Claro. digamos. Entonces, al final uno empieza a cada vez a hacer más grande su set de variaciones o de variabilidades. Es cierto eso, es cierto eso. Claro, eso tiene un problema también que tiene que ver con, claro, con que nunca vamos a poder, además que siempre va a haber algo que va a ser distinto a lo anterior, siempre son todas distintas unas de las otras, obviamente por algo existen, digamos. Pero sí yo querería, a mí me gustaría igual poner un énfasis en lo que yo pregunté hace un rato atrás y que no, claro, me gustaría por lo menos subrayarlo y que es creo que yo la gran diferencia hoy día que yo lo he dicho desde hace un rato ya, que la diferencia entre el sampling y el phrasing, y me gusta plantearlo así, entre la toma y la frase, porque creo que ahí sí hay un giro que es muy reciente, que es de hace muy poco, de unos 5 años atrás, no más diría yo, en que sí hubo un cambio de lo que era hacer una muestra, en que el sonido lo que intentaba era acercarse a la identidad del instrumento, y después vino la segunda etapa, que para mí es muy reciente, que ya no solo importa que suene el instrumento, sino que se escuche el instrumentista que hay detrás del instrumento. Y eso significa que las tomas que se están grabando ya no son solo de la identidad sonora del instrumento, sino que son de la arquitectura con la que el instrumentista puede hacer inflexiones dentro de esa grabación de su propio timbre. Sí, y además del espacio donde está grabada, Y que el también es importante. espacio, claro, es tan importante lo que estás diciendo, claro, porque además nos venden ese espacio. No es lo Claro. mismo tener, ¿no es cierto?, el Teldex de Berlín, ¿no es cierto?, el tener el estudio Earth, ¿no es cierto?, y todos los otros que ya conocemos, ¿no es cierto?, que los conocemos por la librería, más que nada por ahí, Abbey Road, etcétera. Entonces, claro, en ese contexto el lugar también es importante. ¿Te fijas? Como la librería que mostrábamos hace unas semanas atrás, ¿no es cierto?, la de Orquesta Tools de Tallinn, que efectivamente fue grabado en una iglesia, te fijas que tiene un contexto completamente distinto de una sala de concierto de grabación. Pero para mí era muy importante que eso quedara en la oreja de las auditoras o auditores que puedan estar escuchando, ¿no? Que tiene que ver con lo importante de entender de que se está cada vez grabando más la vida del instrumentista en el sampling. Y Mike tiene razón cuando dice que aún así eso tiene un loop, ¿cachai? Ya la vida en sí misma por sí sola ya tiene también un loop. ¿Te fijas? O sea, ya puede ser reconocida en su estructura de repetición. Sí, claro, por eso que uno empieza a mezclar y a buscar maneras de arrancarse un poco de ese lugar, pero sí es cierto, ¿no es cierto?, que se puede todavía acercar uno a un estándar que por algo lo defienden, ¿eh? Los dueños de las empresas de estas librerías, por algo lo defienden como un recurso válido, pero lo ponen siempre en el contexto del broadcast. Ellos siempre hablan del mainstream o del broadcast, así como diciendo, esto es una librería que perfectamente podría abordar, ¿no es cierto?, una necesidad estética de una serie de televisión, por ejemplo, o de un programa de televisión, ¿te fijáis? Pero no se meten tanto y no son arriesgados en decir que funcionaría en una película de autor, ¿te fijas? Porque efectivamente ahí uno empieza a cuestionar eso, si realmente podría o no suplir un trabajo mucho más autoral. No sé qué piensan ustedes. Me ha pasado como que los veo como un nuevo instrumento, básicamente. Como que siento que el ejercicio de decir, mira, no cuento con una orquesta de cuerdas, pero esta librería me da una orquesta de cuerdas y ahora soy orquesta de cuerdas, no me parece el mejor camino. Es como, Claro. y lo que me ha pasado es como la fascinación por, ya, tengo tal librería, de hecho esta Tallinn, que la hemos comentado tanto, y es como meterse a, ¿y cómo suena esto? Y esto otro, eso me interesa, ese sonido me interesa, pum, lo agarro. Ya, y esto, me interesa tener una pista de este sonido, me interesa tener un track de este sonido. Y viene un trabajo que tiene que ver con de lo que te propone como la arquitectura de ese sonido, generar como la obra por encargo. Para mí es como,
me siento muy cómodo y en un terreno súper parecido a cómo funcionaba hasta ahora como compositor, que es como, voy a hacer una obra, qué sé yo, el ensamble residente del Teatro del Lago me encargó una obra. Ya, entonces es que hago un traje a la medida tal como un sastre hace un traje que tiene que ser para esa persona y le sirve a esa persona. Entonces, siento que entre lo que propone la película más lo que en el fondo ir hurgueteando y buscando cuáles son los sonidos intrigantes o cuáles son los sonidos que realmente son interesantes para el color que se relaciona con esa propuesta artística que propone una película, finalmente se transforma para mí en una materia prima para esculpir ese sonido y transformar en el fondo en una obra, ese mundo sonoro, pero no desde, mira, me hubiera encantado tener una orquesta de cuerdas, porque no la tienes, no es una orquesta de cuerdas, es otra cosa. Entonces eso a mí me ha interesado mucho y por lo menos para mí ha sido esa como la manera de resolverlo, porque de hecho como no es el criterio para escribir o para ir construyendo esta música es muy distinto de cómo construir una música cuando estoy escribiendo para una orquesta de cuerdas. No tiene nada que ver, son procesos completamente distintos. Sí, es verdad. Mike, ¿quieres aportar algo más de eso? Lo digo porque tú, yo creo que de los que aquí asistimos, yo creo que tú eres de los que más tiene un poco esa concepción, digamos, de considerar la librería como un instrumento por sí solo y permitirte incluso hacerle modificaciones, alteraciones y variaciones, digamos. Creo Sí. tienes una inquietud personal, Sí, siempre la has tenido. las cosas que hago, o sea, muchas de las cosas me resisto un poco lo que hablábamos antes, a traducirla a un grupo instrumental, o sea, pensando en esa imitación, esa emulación que es. Yo prefiero muchas veces dejarla así. O sea, he dejado, con el perdón de Ángela, chelos de mentira, pero son de mentira nomás. Claro. Y tienen su... Ahora, a veces pienso también cómo hubiera sido si hubiera sido verdad. Pero hay que ser, no sé, también me cuesta lo de la como encuentro un poco falso lo de la traducción. Sí, no, es que no, claro. Yo puedo decir algo desde mi ignorancia completa porque no tengo experiencia realmente con instrumentos visuales y estoy súper curiosa, pero me hace mucho sentido lo que dice el Seba y Miguel recién también, que yo, así particularmente yo, tengo que entender cómo suena, cómo funciona, aprender, y desde ahí, el próximo proyecto, a lo mejor encontrarle un lugar a esta nueva manera de crear para mí, ¿no? Pero no desde la necesidad, ¿cierto? Que como dice Sebastián, de que tengo que tener esto, porque una de las pocas cosas buenas que hay de hacer cine de autor, porque la plata no es buena, y estas cosas más no, también, pero una de las pocas cosas buenas es que uno puede hacer lo que uno quiera y tener sus tiempos y su libertad artística. Entonces, desde ahí me parece súper respetuoso no partir como, no sé, con la cuestión ya con la sandía calá, como, ¿cachai? Como pasa en el teatro también, como uno no llega al primer ensayo sabiendo cómo va a terminar la obra. Entonces, también ahí hay un proceso de conocer, para mí por lo menos que soy neófita en el asunto, de saber qué puedo yo aportarle desde mi gusto y desde mi alma, como se habla hoy día tanto del alma, para mí más el espíritu, pero desde lo dentro mío. Y también me pasa que, por ejemplo, toda la música de Tovar y Miranda es sublime lo que hacen con instrumentos virtuales, no podría ser de otra forma, siento yo. Y también hay un lenguaje ahí que está creado a partir de eso, por el buen gusto de ellos y lo lindo de su quehacer como compositores también, creo yo que pasa por eso. Muchas gracias. Un poco la mierda, hablando sobre cosas muy raras. Y me gustaría hacer una confesión. Así como cuando el año pasado me metí en este tema
y tuvimos varias sesiones, Jorge, como, oye, mira este instrumento virtual y qué sé yo, y como meterse. En algún minuto me dio esa sensación de decir, qué privilegio, qué rico estar acá, solo, sin que nadie opine, sin tener Sí, que lidiar con el director o con la concertino que quiere la pausa, o caché como toda esa mecánica del sí, músico. sí, ese control es maravilloso. Me fasciné con eso, y en algún minuto fue como la sensación de decir, wow, esto es un descubrimiento increíble y no necesito más lidiar, entre comillas, con músicos. Y la otra vez que hice una grabación, invité a un colega muy querido, percusionista, y a pesar de que ya tenía una maqueta hecha con instrumentos virtuales, sonaba muy bien, y que de hecho en algún minuto fue como yo me lo había planteado, no voy a invitar músicos a tocar, a hacer esto, era parte de un arreglo, porque ya está solucionado. Y sin embargo el solista me dijo, no, yo estoy trabajando, estos son mis músicos y quiero que estén en esta grabación. Ya, vamos. Bueno, y vinieron y empezamos a grabar. Y después de un rato de sesión fue como, wow, esto es irreemplazable. Claro. El tipo respirando, proponiendo, Claro. diciendo, oh, bueno, y esto es irreemplazable. Entonces, fue como también sentir la tranquilidad de decir, no es la panacea, los instrumentos No, virtuales, y esta cosa, no son reemplazables, es otro lenguaje, y finalmente el tener ese espíritu, ese ángel, ese pálpito de una persona que está ahí poniendo de sí mismo, poniendo su experiencia, poniendo su manera de tocar, y uno estar ahí en la sala de controles captando ese sonido, es absolutamente irreemplazable. Así que creo que está salvada el rol del intérprete, el rol del instrumentista, siempre lo vamos a necesitar, y porque hay algo que es único y que realmente sucede también como arte escénica, por mucho que estemos en una sesión de grabación, pero es algo que está ocurriendo ahí ahora. sí, Sí. es verdad. Hay otro tema que quizás podría ser para la próxima vez, porque ya son las 5. No, pero Ángel abrió el tema de la próxima vez, ¿ah? Cuando dijo que el cine autor a veces tiene algunos problemas económicos, pero vienen los directores el próximo sábado. Vamos a hablar de los directores, nuestra relación con ellos. ¿Y qué iba a hacer Miguel? Sí, pues, ¿qué iba a decir Mike? Sí. Iba a decir otro tema que a mí, yo no sé, la Ángela puede hablar de eso en relación por su relación con Bar Sage. Yo siento que no hay una escuela o una tradición o una expertise en grabar un instrumento. O sea, que no... Uno escucha cosas que graban en otras partes y suenan increíbles, y acá no suenan increíbles. Sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Sabéis que yo creo que hay de los dos lados? Eso ya es un tema largo, pero yo estuve pensando en eso, pero desde los instrumentistas a nosotros no nos enseñan muchas cosas en realidad en la escuela. O sea, a mí me enseñaron a ser solista en cello, a tocar un concierto de cello con una orquesta, con un público, y algo que claramente nunca hice, que no me interesaba. Nunca entramos a un estudio como músicos intérpretes. Yo entré a un estudio a los 8 años por primera vez porque mi familia estaba metida en la cuestión y tengo familiaridad con el tema desde muy joven por eso no me cuesta y me gusta. Pero para muchos músicos es un cacho meterse en un estudio, no quieren saber, no quieren aprender, nadie les enseñó. Y para muchos sonidistas, ingenieros, también, porque o sea, a mí me ha tocado ir a exámenes de sonidistas e ingenieros que te preguntan a ti dónde poner el micrófono, ¿cachai? Entonces, y me pasa hasta el día de hoy, me pasa que yo voy a estudios de gente grande que te preguntan, súper amoroso, y no lo digo peyorativamente, pero es heavy, porque es súper super heavy, ¿qué pasa? Entonces, yo cuando me encontré con Barry Sage en la vida, que nos conocimos trabajando, y además nos enamoramos, por suerte, pasó que dije, puta, qué bueno esto, y hemos aprendido juntos, él tampoco es que bruto, él venía de grabar muchas bandas de rock, muy
famosa y increíble y todo, pero él también, su primer trabajo con cuerdas fue conmigo en un disco de Nicole que se llama 20 años, que yo hice los arreglos de cuerdas. Y claro, y él es Mateo y una persona muy estudiosa y todo, y se dedicó a estudiarlo, pero acá tampoco es que, Bruno, hay un ramo, creo, no, a lo mejor me equivoco, pero no hay un ramo que te diga, ¿cachai? Cómo grabar, ni siquiera instrumento, no le enseñan tesitura, es muy raro. Hubo un periodo que sí creo en la Chile, que salieron muy buenos ingenieros, y después pasó ahí como un hoyo, y hay muchos buenos ingenieros, no digo que no, pero también hay muchos jóvenes que no tienen idea, entonces uno siempre se está manejando al final con los mismos de siempre, que parece que fuera una crítica, pero para mí es casi una bendición cuando dicen los mismos de siempre, sí, porque son los que saben hacer la cosa, son los mismos músicos que graban, claro, porque se demoran 1 hora en vez de 6, son los mismos ingenieros en los mismos lugares, claro, porque son mejores. Y me pasa un poco eso de que no hay una escuela, no hay una escuela de nada de eso. Sí, es verdad. También quizás la no existencia de una verdadera industria permite que el ingeniero se pueda especializar en esto. O sea, claro, tiene que hacer muchas cosas. Pero decimos que no hay grandes presupuestos, no siempre hay grandes presupuestos para trabajar en esto, donde sí debería... pero bueno, es interesante. También es algo... es una historia sonora bastante reciente para la historia de la música de Chile, la música para la imagen, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos hablar, que también puede ser otro programa, está el gran soundtrack del maestro Sergio Ortega, que hizo para la película tan renombrada chilena, El Chacal de Nahuel Toro, ¿no? Que es clave, sí, que es fantástica toda la estética que propone, toda la música. Y eso era de los primeros acontecimientos, de haber sido un acto de modernismo máximo en ese momento, yo encuentro. Claro, pero ahí también vamos, Camilo, a la típica y a la reflexión de que hay un antes y un después de Pinochet. Ahora, yo les puedo decir que eso va a cambiar en estricto rigor gracias a los nuevos caminos que ha estado empezando a desarrollar Sebastián, ¿no es cierto?, Errázuriz en su estudio personal, donde él claramente, ¿no es cierto?, está cumpliendo el doble rol, o sea, él es compositor, él es productor, pero también está abriéndose a lo que sería cómo se concibe un ingeniero de grabación o de mezcla que es compositor, ¿me entendí? Porque en estricto rigor la carencia que yo veo es que se considera la música para cine como una música popular más, digamos, ¿me entendí? En el estricto rigor del ejercicio de su grabación, su registro y su producción. Pero en estricto rigor pensarla, y lo digo porque yo mismo soy mezclador de todas mis músicas, solo un proyecto en la vida yo acepté que otra persona lo mezclara, pero yo lo mezclo porque precisamente yo considero de que la mezcla es parte de la composición, ¿te fijas? Entonces, esa mirada que tiene el compositor, ¿no es cierto?, en su propia mezcla, que es cómo va a sonar finalmente, ese es el estado final de término de tu proceso de creación, ¿te fijas o no? Que hay una anécdota ahí brutal, que es que antes yo componía con unos audífonos que eran distintos que con los que mezclaba, y cuando llegaba el momento de mezclar todo sonaba pésimo porque tenía una referencia distinta en el último momento de la fase, digamos. Y en ese minuto entendí que tenía que usar los que tenía guardados en el closet, tenía que usarlos desde que ponía el dedo en el piano, digamos, ¿eh? Y con esa referencia me tenía que quedar hasta el final. Pero en estricto rigor, un poco lo que hace Sebastián ahora con sus nuevos proyectos, lo que yo he hecho con mis propias mezclas, creo que son aportes que tienen que ver con que el ingeniero de grabación debe tener una sensibilidad cinematográfica, ¿me entendí? Pero también tiene que tener aptitudes que son particulares de lo musical, o sea, perdón que yo cite a Alfonso Pérez, que para mí debe ser sino uno de los grandes maestros de la grabación acústica de este país, digamos, ¿me entendí? Y lo digo con ese realce porque él es muy músico cuando es ingeniero, ¿te fijas o no? O sea, yo he estado con él en muchas ocasiones donde él ha rectificado cosas que son de la ejecución instrumental, de la interpretación, cosas que no tendría por qué saberlas un ingeniero necesariamente, ¿te fijas o no? Cuando él va y le sugiere a un guitarrista, oye, no uses la cuerda al aire, usa la cuarta posición de tal parte, etcétera, cosas de ese tipo, son aportes que son fundamentales para una construcción sonora, ¿me entiendes? Cuando él pide una serie de modificaciones y de la manera en que pone los micrófonos, de la manera en que ubica la sala, etcétera. Bueno, pero se requiere una sensibilidad, ¿me entiendes o no? Que no es esa sensibilidad que viene de caja, que es como el preset o el template, que yo lo uso siempre, vamos a grabar batería, la vamos a grabar así. No, porque más encima, ¿me entendí? Más encima,
eso es lo que están demostrando también las librerías. Cuando tú ves, por ejemplo, una librería, por ejemplo, cuando se grabó la librería de Noir, del piano nuevo de la Native, y te muestran en el video cómo se hizo ese piano, con la cantidad de micrófonos que lo grabaron, ¿me entendí? Hasta abajo en el subwoofer le hicieron O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que se preocuparon de tomar todos los detalles porque había una mentalidad musical de atrás, ¿me entiendes o no? Y eso es lo que cambia, eso es lo que cambia. Y eso, por eso que habría que ir ampliando nuestros ejercicios de mezcla o ir buscando algo muy parecido, pasa a los compositores, en todo caso, de música para cine, que en general, sobre todo no lo digo por nosotros, sino que por los que están empezando recién, que no han desarrollado todavía el gusto por el cine, el gusto por la música amplia o la música en su universo más amplio, ¿no es cierto? Y por las artes en general, porque en este oficio se requiere mucha cultura también artística, ¿te fijas? Sebastián la tiene, por ejemplo, por todo lo que él ha vivido en el mundo clásico, ¿me entiendes? Por toda la formación que tuvo, pero también tuvo una formación popular. El Camilo lo mismo con la parte popular también, ¿te fijas? Y la Ángela, ¿para qué decir? Digamos, tiene todos los territorios, el clásico, el popular y el de escenario, todo. Mike últimamente no ha salido de gira al extranjero con su banda, pero ya lo va a hacer, digamos. Y eso, ¿te das cuenta? Entonces, en estricto rigor, yo pienso que hay que tratar de tener equipos de trabajo que consideren las variables artísticas como una motivación especial de quienes asisten a esos trabajos. Esa es la sensación que tengo. No sé qué piensas tú, Seba. Totalmente de acuerdo. Y también hay día de confesiones. Confesar que el haberme encontrado ahora con este mundo más técnico, que antes para mí era una cosa críptica, que yo miraba, incluso a ratos solía hacer como reírme un poco de esta como obsesión, que, oh, mira, ahora traje este micrófono para grabar y lo voy a usar en tal instrumento. El Rodrigo Pérez, mi ingeniero, amigo, técnico, jefe técnico, que ha sido como gurú también en todo este proceso. Qué grande. Tremendo. Y él, claro, es un enamorado de cómo captar el sonido y está en todos los ensayos. Yo siempre me decía como, ya, esto es como una obsesión por el juguete, básicamente. Y ahora, con este corto tiempo metido en el asunto, me he visto exactamente en el mismo lugar en donde él estaba, porque, claro, por ejemplo, llego a una sesión de grabación y veo están los micrófonos montados correctamente, como dice la escuela de los ingenieros de sonido. Y yo me pongo mis audífonos, a ver, toca un poco, digo, no, este no es el sonido que yo quiero. Claro. Y ecualizo con el micrófono, porque ahí me doy cuenta que la postura del micrófono así y así hace que suene distinto. Sí. Eso que parecía un toque del técnico es totalmente real. Entonces, empezar a hacer ese acomodo según más o menos lo que tienes en la cabeza. Y también, no solo según el a priori que está en la cabeza, sino que también como en el sacar lo mejor de ese espacio físico, de ese instrumento y de ese instrumentista. Claro. Esas tres variables. Entonces, lograr esa toma para después tener esa toma en la sesión te da un punto de partida increíblemente mejor que ya, ok, está todo correctamente y se grabó la sesión y después en la mezcla uno empieza como a tratar de inventarse la manera de llegar al mejor lugar. Claro. Así que, y claro, y eso antes era como un imperativo haber pasado por la escuela de ingeniería en sonido. Y hoy día siento que es mucho más simple y es y finalmente es la oreja de un músico la que finalmente va a poner un criterio. Y bueno, y eso es como ha sido fascinante para mí este aprendizaje. ¿Cuál ha sido el instrumento menos tradicional que ustedes han usado? ¿Cuál ha sido el objeto que lo usaron como instrumento sin ser instrumento? ¿Alguna vez grabaron una olla de la cocina? No sé. Sí, esas cosas sí yo he hecho, o cuando me tocó hacer un radioteatro con el Cutiaste,
que se llamaba La epopeya final de Salvador Allende, que fue súper lindo, con un radioteatro hace muchos años, y salíamos a grabar Fiat, autos Fiat, por ejemplo, teníamos Ya, recursos, y el Puti con su ya. grabando pajaritos, que era todo, sonorizar todo, y Mm, eso fue muy entretenido, grabar todo como cosas, eso mm. muy, muy entretenido. Estáis muteado, Camilo, parece. Sí. Ahí. Yo hice, pero para un disco de Manuel García, hice un solo de papel. Ahí no. Sí, pero claro, quizás suena más fantástico de como o sea, el título del solo de papel. No, pusimos con un mega micrófono un disco que se llama ST, que ¿Ya? lo grabó, nos citó grabar, claro, parte de y un poco también la coproducción musical, lo grabamos en la sala master. Y Ya. estábamos ahí con Gonzalo González, que tenían los Super Neumann, le dije, ya, a ver, entonces si estos Super Neumann super captan, que super cosas, yo me voy a pagar en esta parte un solo de papel. Manuel, ¿me autorizáis? Sí, ya, son 8 compases. Y claro, pusimos el micrófono fuertísimo, o sea, muy sensible, y era una hoja de papel, y yo, ¿Pero qué papel cada era? arrugue que le hacía, ¿Qué papel era? papel carta Pero era en vivo. normal. En vivo, o sea, no, era un doblaje, se dejó el Ah, espacio ya. del solo para mí, y cuando llegó el momento del solo, todo en silencio, porque además es bonito esa sala, Sí. están todos adentro del mismo estudio de grabación, Mm. y ahí logré, entre una, dos, tres tomas, unos ataques de risa infinitos, pero Claro. logré darle vida, no me acuerdo el nombre de la canción ahora, pero pueden investigar. Mm. Pedí yo que me pusieran los créditos, el solo de papel es de, pero no sé. Lo No sé vamos a si me lo escuchar. puse. Lo vamos a escuchar. Se lo voy a tener, mira, lo podemos abrir, podemos solo de papel. Pero ¿habían otros instrumentos sonando o sonaba solo el solo de Sí, papel? la banda, Ah, ya. no, Ah, ya. la banda Ya. acompaña, Ya. la banda acompaña y entre medio está este solo extraño de papel. Bueno, yo creo que estamos muy bien con la hora y sobre todo con la conversación, estuvo muy buena. Hay cierta música, ¿no es cierto?, que nos recuerda ya Te van a mutear. que llegó. No, estamos haciendo una prueba, Mike, acuérdate. Vamos a ver, ¿no es cierto?, si nosotros mientras conversamos sobre la audición, puede que no sea necesariamente borrable el día de mañana. Pero esto es parte del homenaje y se transformó en la música cariñosa, la que todos queremos, la que todos respetamos. Mike, esta música nos recuerda el amor por la música para el cine. Así que acéptalo. Va a ser o se transformó, digamos, en la música que de alguna manera nos acompaña cada sábado. Y de alguna manera agradecer, ¿no es cierto?, el cariño, el tiempo y sobre todo el amor, ¿no es cierto?, con el que estamos de alguna manera conversando de las cosas que nos apasionan. O sea, mi resumen de hoy es súper favorable, me llevo muchos buenos comentarios, buenos tips también, algunas cosas que no había pensado. Y por otro lado, les agradezco la generosidad con la que hemos compartido esta conversación. Si quieren a cada uno dar su comentario de cierre, y yo como siempre les agradezco a Ángela que haya tomado ese tiempo de aparecer. Sabemos que está en una situación familiar, no debe decir compleja, pero sí de importancia. Por cierto que sí, cuando mi Laurita cumpla 15 años, claramente voy a tenerla como prioridad del alma. Así que te agradezco que te hayas dado este espacio de poder entrar un ratito que fuera. No, gracias a ustedes por soportarme llegar tan tarde. No. Y fue así, no puedo creer que tengo una hija de 15 años y Sí, tengo otro de claro. Sí. 6. Wow. Eso es lo más impactante. Sí. Pero nada, en un ratito ahora vuelvo a soplar la velita. Y gracias, Claro. Sean Bestia, completamente recomendable. No es que viene muy de cerca la recomendación, pero de verdad vale la pena ver el trabajo de los animadores chilenos. Se ganó un premio muy importante en el, ¿cómo se llama, Camilo? El festival famoso Annecy. Ya. Festival de Annecy, ¿no? Se ganó un premio bacán. Y fue bien importante verlo ayer, la verdad, y también quería destacar el trabajo de Roberto Espinosa de Fonamos, que a mí me gusta mucho trabajar con él. Cada vez que me toca trabajar con él lo agradezco mucho.
Y eso, y gracias a compañeros por tener esta sobremesa, que hoy día fue mi sobremesa. Si estuvieran invitados a mi casa, seguramente estaríamos hablando de esto mismo, así que muy agradable. Sí. Bueno, Sebastián, desde Netherlands, ¿no es cierto? Muchas Oiga. gracias. Ah, Que te vaya bien en Oslo con la Filarmónica de Oslo. claro. Mike, desde la catacumba, ¿no es cierto? Ah, desde las Bueno. catacumbas No. sagradas de Egipto, ¿no es cierto? Muy entretenido, muchas gracias. Y nos veremos el próximo. Recuerden que El la próximo próxima sábado. semana viene la pregunta que es bien interesante, ¿no? Que es, ¿cómo dialogamos con aquel llamado el director o aquella llamada la directora? ¿Cómo dialogamos con ellos? ¿Cómo los abordamos? ¿Cómo a veces nos hacemos los locos también, ¿no? Cuando a veces nos llaman seguido y nosotros nos hacemos como los que no estamos, ¿no es cierto? Y cosas de ese tipo, y bueno, y tantas cosas, ¿no? Que suceden, de tener que interpretar lo que quieren decir y no quieren decir. Vamos a ver cuándo los directores se nos sientan en el piano a componer, porque se nos sientan a componer también, ¿no es cierto? Nos ha tocado, más de alguno le ha tocado que se le sienta el director a componer en el piano. Y así tantas otras cosas, ¿no es cierto? Acercándonos un poco a lo que va a ser nuestra última jornada, ¿no es cierto? Que ya la comentaremos en un minuto. Bien, gracias por haber venido, gracias a ustedes. La próxima es la última, por No, Hasta no, luego. quedan Chao. dos más. Sí, quedan dos más. Así que eso. despidámonos todos nomás y Chao. Chao, chao. Súper. que estén bien. Chao, buen fin de cuídense. gracias a todos. Muy interesante Sí. todo. Chao, que estén Vamos. bien.